cuáles son los objetivos que pretendemos en los próximos 20 años y en base a eso, en dónde queremos invertir de los 10 pesos que tenemos, dónde va a ir cada uno de esos 10 pesos y por qué y cuánto es lo que más o menos esperamos que se regrese. Y entonces estamos de acuerdo, esto nos gusta, sí, listo, ¿no? Y entonces ahora a operar un poco. Mucha gente lo hace sin considerarse un family office. Es así de fácil, no hay que complicarla. Puede haber hijos de 30, 40, en donde el padre, por simplificar el ejemplo, sigue estando vivo y cuando le llevan una idea de un venture capital y le explican cómo funciona este nuevo producto que va a revolucionar X mercado, pues el padre lo primero que hace es reírse o llorar pensando en la tontería que le acaban de contar sus hijos y cómo quieren tirar el dinero a la basura, ¿no? Pasa muchísimo. Antes de empezar este episodio, si eres ángel inversionista, me gustaría invitarte al club de Ángeles de LATAM registrándote en nuestro sitio angelesdelatam.com y sé parte del club donde estaremos haciendo eventos, compartiendo deal flow, haciendo comunidad y mucho más. Y si eres founder en etapa temprana en Latinoamérica, en 500 te queremos conocer. Nuestra oferta hoy es de $300,000 y estamos evaluando compañías todos los días del año. Preséntanos tu startup en nuestro sitio latam.aplica.500.co. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de LATAM. En esta ocasión tenemos a un gran invitado desde Houston, Mario Romero. Quisiera, antes de arrancar, agradecer a Santiago Zavala, mi socio en 500, por presentarme con Mario y sugerirlo para este episodio, así que muchas gracias, San. Y pues arranco, les cuento quién es Mario. Mario hoy es CEO de Rosemary Real Estate, donde desarrollan proyectos inmobiliarios en Houston, Texas. Y también es CEO de Rosero, su family office, donde hacen inversiones en Venture Capital y Private Wealth. En el pasado trabajó en BCG, en Hoyo, en Rappi y muchas otras varias experiencias que tiene, entre ellas que tiene un restaurante en Monterrey que se llama Kale. Como ángel inversionista, ha hecho más de 15 inversiones y su portafolio incluye algunas como Clara, Straight, Club, Totem, Michael Morrison Skincare y varias más. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, René? Gracias a ti por invitarme. Todo muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo andas? Muy bien, muchas gracias, Mario. Muy emocionado de platicar contigo. Pues para empezar, como bien sabes, me encanta que el invitado que tenemos nos cuente su historia. Así que partamos por ahí. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Quién es Mario Romero? Pues yo, a pesar de mi acento, nací en España, pero el trabajo de mi padre me llevó por varios países del mundo hasta que acabé en México, muy joven, y realmente pues me considero igual de mexicano que el que nunca ha salido de ahí, ¿no? Tuve una educación, digamos, muy normal, del típica de Monterrey, de estudiar en el TEC de Monterrey, inclusive trabajar en algunas empresas también muy típicas de ahí como Ternium, de las industriales, BCG en consultoría. Y bueno, yo creo que a partir de una maestría que hice en Cornell fue donde mi vida empezó o mi carrera empezó a cambiarse un poco más y empecé a conocer este mundo de los startups. Siempre fui muy emprendedor, siempre me gustó emprender, tanto yo como dentro de otras empresas, por lo cual esa mezcla entre mi espíritu emprendedor y la maestría, y luego a través de la maestría conocer eso, pues fue donde un poco cambió mi visión de la carrera, del trabajo, y fue donde empecé en empresas como Hoyo, que fue mi primera experiencia, digamos, de operar una startup, y a través de Hoyo fue donde empecé también a interesarme por la parte de la inversión en este tipo de empresas, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas, un poco ese soy yo. Me encanta. Oye, Mario, en el pasado, y hablando no de hace tanto, ¿no? 5 o 10 años, alguien que hubiera tenido tu formación y que su camino profesional fuera en consultoría, sería muy loco pensar que su siguiente paso era trabajar en una startup. Hoy empieza a ser un poco más normal. Y de hecho, hace poquito platicaba con un par de personas y hablábamos de cómo el rol de alguien que viene de ese mundo o de grandes corporativos
puede traer profesionalización a ciertas etapas de una startup. ¿Por qué para ti y por qué crees que hoy está pasando eso? ¿Por qué el mundo de la consultoría o del gran corporativo ya no le parece extraño irse a probar y trabajar en startups? Y pues es un mundo del cual tú ya nunca saliste, ¿no? Mira, en las consultorías, al que las conoce, sobre todo cuando entras recién egresado, sin experiencia, te metes una frega. La verdad es que son un montón de horas, es un montón de información que tienes que consumir y entender de inmediato, ¿no? Y me acuerdo cuando entraba a SG, lo primero que te decían es, esto es como un perro. O sea, un año aquí es como si tuvieras 7 años de experiencia en otro tipo de empresa, ¿no? Entonces, las largas horas y la cantidad de trabajo, cuando eso te vas, o alguien que tiene un poco de ese background o esa experiencia se va a una startup, creo que compagina muy bien. La verdad es que no sé por qué en un pasado no era tan normal. Entiendo que por el descontrol, la poca seriedad que puede tener una startup a los ojos de alguien que viene a un mundo súper corporativo en plan de si va a sobrevivir, si no, en plan que el tipo que está encargado de las finanzas a lo mejor es un niño de 20 años que no sabe eso más que sumar 2 más 2 y pues cómo voy a dejar un poco mi carrera o mi trabajo en manos de eso, ¿no? Pero creo que se compagina muy bien porque ya conoces lo que son las friegas y si encima lo haces con un montón de libertad que en las consultoras no tienes, al menos al principio, pues es mucho más divertido, ¿no? Realmente puedes mover la aguja, como dicen en Rappi, de una manera impresionantemente grande, ¿no? Y luego, lo otro que mencionas, pues también es verdad que hemos visto un montón de startups que debido a la falta de organización o la falta de control o a tonterías, han muerto o han pasado por momentos muy difíciles que quizá es una pena haber visto a un emprendedor gastar tanto tiempo y dinero y armando un equipo súper bueno y un producto que está espectacular y que por alguna falta de control o falta de organización se pueda destruir todo, ¿no? Entonces, sí es verdad que parte de la esencia de una startup, en mi opinión, es que no puede haber los 50,000 controles y firmas que tienes que tener en un corporativo grande, sobre todo cuando es una empresa que a lo mejor está en la bolsa de valores y que pues, tienes que tener miles de controles, pero también es verdad que no puede ser un completo descontrol, ¿no? Y que algún tipo de guías, algún tipo de controles, de reglas, aunque sean 4, ¿no? Que te sigan permitiendo mover la aguja muy rápido y hacer cambios muy rápidos, pero que también ayuden a proteger lo que tanto está costando construir, ¿no? Con lágrimas, con sudor y con dinero. Entonces, me hace mucho sentido también que este tipo de perfil entre empresas de startups que vengan un poco al mundo corporativo, consultor, y que al fin del día se puedan implementar algunas reglas, algunos controles para proteger precisamente lo que ya se ha hecho o se está haciendo en las startups. De acuerdo. Qué interesante, nunca lo había pensado así, o sea, como encontrar ese punto medio. Dijiste varias cosas que resonaron conmigo. La primera, que nunca lo había visto en esa perspectiva, es que lo primero que te dicen es que un año aquí es como la vida de un perro, ¿no? Equivale a 7 años. E inmediatamente lo que me hiciste pensar es exactamente lo mismo en una startup. O sea, en una startup también un año se pueden sentir de esa manera. Y luego combinarlo con el tema de libertad que mencionas para poder mover la aguja, pues definitivamente para un perfil con mucha ambición hace sentido. Y otra cosa que me resonó es decir lo del niño de 20 años, ¿no? Al final del día, qué loco. También otro ejemplo que se me vino a la mente, hace poco platicaba con un founder de nuestro portafolio que contrató a su papá y conocí al papá y me decía, nunca me imaginé yo ser empleado de mi hijo. Y como que pienso en eso, ¿cómo vas a ser el empleado de alguien de 20 años, no? Claro, sí, pasa mucho. En un corporativo es más difícil, aunque últimamente se ve un poco más, pero en un mundo de startups, pues puedes tener a lo mejor 34, 33, 32 años y el 80% de la gente que puede trabajar para ti es mayor, ¿no? O tener 25 años o 24, ¿no? Entonces sí, y eso también complica las cosas, porque al fin del día, el que tiene más experiencia, aunque no sea en el mundo startup, pues siempre va a pensar que conoce más que el niño de 23 años en miles de cosas, ¿no? Entonces, es otra historia, es otra conversación, es otro problema. Sí, de hecho, el tema de experiencia me parece un tema bien relevante porque, de cierta manera, ¿cómo logras como inversionista? Yo lo he estado pensando mucho. Cuando estás evaluando un equipo en etapa temprana, ¿cuánto peso le puedes dar a la experiencia del equipo? Te doy un ejemplo de dónde lo estoy pensando. Nosotros en 500 invertimos en etapa temprana y etapa temprana la puedes definir
muy amplia, desde etapa de idea hasta varios miles de dólares en recurrencia mensual. Y yo me puedo mover en esa amplitud basado en experiencia. Mayor experiencia, me puedo acercar más a idea. Menor experiencia, necesito ver más tracción. Pero ¿cuánto de eso al final realmente impacta en el éxito de una compañía? ¿Tú qué peso le das a esa experiencia? Porque yo siento que tiene mucho valor. Es difícil entender si es algo que va a excluir a alguien que no la tiene de ser exitoso. Mira, no hay una respuesta para eso, ¿no? Eso es como si te digo yo cómo va a estar el tipo de cambio del dólar contra el peso mañana y si lo supieras, ¿no? Pues seríamos ricos. Yo no creo que haya una respuesta a eso, pero te la voy a cambiar un poquito. Yo sí creo que a veces la falta de experiencia ayuda al éxito de la empresa. No sé, va a inventar, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estoy invertido en una empresa que el CEO empezó en prepa, muy joven, muy ambicioso, muy chambeador, y yo creo que la falta de experiencia le llevó a cometer locuras, acciones, proyectos dentro de la empresa que si hubiera tenido algo de colmillo quizá no se le hubiera ni ocurrido, hubiera dicho, no, eso no va a funcionar, eso ya lo vi en alguna parte, o lo hubiera evaluado con ojos de experiencia, pensando un poco más en los riesgos. Y en ese caso en específico, muchas de las cosas funcionaron gracias a su falta de experiencia. Entonces, depende a lo mejor de la empresa, depende del producto, depende de la cantidad de riesgo a la que tú como inversionista estés cómodo invirtiendo en un proyecto o en otro, pero a veces la falta de experiencia es como elimina el factor de que ya viene maleado de algún lado, ¿no? Y entonces comete beautiful problems, ¿no? Beautiful mistakes se convierten en una cosa que quizá alguien con experiencia no se le hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, yo la experiencia no la considero muchísimo. Yo pienso mucho más en las ganas, el tipo de ideas, en esa parte un poco más self-driven que los años que tenga atrás de experiencia de cualquier empresa o industria. Me encantó. Buena forma de voltear la pregunta y me deja reflexionando mucho. Un tema para seguir platicando seguramente. Pero sí, o sea, sin duda resuena conmigo el a menor experiencia, menos vicios, con lo cual de pronto ves menos riesgos para probar cosas y te atreves a hacer más. Coincido. Regresemos a tu historia. Sales a querer tener una experiencia en startups y tu primera experiencia es en una compañía que ya venía con un crecimiento gigantesco que es Hoyo. Pero también Hoyo viene a Latinoamérica en un momento de abundancia de capital, se acaba la abundancia de capital y termina siendo una historia en la cual cierran las operaciones que habían venido agresivamente a aperturar a México. Cuéntanos de esa experiencia. Es entrar a una startup con un de mindset, creo yo, blitzscaling. ¿Qué aprendiste ahí? Fue todo muy rápido, la verdad, como bien dices. Cuando yo entro, a mí me buscaron de varias startups un poco a la vez, fue medio casualidad, cuando me estaba graduando de la maestría. Y precisamente a mucha gente de los de recursos humanos les pregunté, ¿no? Como yo no he aplicado a ningún sitio, ¿no? Existe mi perfil en LinkedIn, estoy trabajando en una empresa industrial en México, ¿no? Tengo un restaurante, ¿no? Tengo mi parte emprendedora pública, pero ¿qué onda? ¿No? O sea, yo quise entender. A lo mejor vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio antes de responderte a lo de Hoyo. Y las respuestas de casi todos fueron, es que la parte de un MBA de Estados Unidos y mezclado con consultoría y algo de emprendedurismo, pues como that's the secret sauce de la gente que estamos buscando para top management en este tipo de startups, ¿no? Que están sobre todo en una etapa de crecimiento agresivísimo, como era el caso de hoy, ¿no? Entonces, entro a Hoyo, me cambio, me voy a vivir a Querétaro. Yo vivía en Monterrey y me voy a vivir a Querétaro a manejar toda la parte del bajío de la empresa. Y bueno, los primeros días fueron iguales que los primeros días en BCG, ¿no? O sea, no me enteraba de nada, todo era completamente anormal, una locura el movimiento, una locura la agresividad. Yo no me imaginaba ese nivel. Me imaginaba muchas horas de trabajo, me imaginaba muchos problemas que hay que resolver, pero no me imaginaba la cantidad de dinero que puede llegar una empresa a gastar en 20 minutos, la cantidad de nuevos contratos que puede una empresa llegar a firmar durante un par de horas. Es increíble, ¿no? Mi vida cambió en cuanto a, en general, mi vida cambió al entender que eso existe, que eso puede suceder y que si alguien tiene una idea y un producto que funciona, y hace un equipo de locos, como yo digo, me considero que estamos un poco locos todos los que hemos trabajado ahí adentro. Realmente
se pueden hacer cambios agresivos en cuestión de minutos, en cuestión de horas, y puedes levantar un imperio en un par de meses, ¿no? Es difícil, pero creo que es súper doable. Y ese fue mi primer contacto con el mundo de venture capital operando una startup. Es muy loco y me encantaría que nos pongas un poco en perspectiva en la medida que se pueda, ¿no? O sea, me dan ganas de preguntarte qué significa una locura de agresividad. Ahorita mencionabas eso y decir gastar mucho dinero en minutos. ¿Qué es gastar mucho dinero en minutos? Pues en este tipo de empresas, a veces por necesitar un contrato que sabes que te va a traer, pues no solamente el revenue que te vaya a traer ese contrato, ¿no? También los 50, 70, 2,000 clientes que pueden entrar después de que tú firmes a ese cliente, pues llega a las empresas a hacer locuras de ofrecer dinero, de ofrecer, en el caso de un hotel, por poner un ejemplo, pues ofrecer renovar por completo un hotel físicamente, por completo, desde los suelos, las paredes, regaderas, todo, ¿no? Entonces, son decisiones que se tienen que tomar muchas veces en cuestión de minutos. O también la otra que hablas con el CEO de la empresa, ¿no? Y le dices, oye, tengo aquí a este cliente que llevamos buscando X cantidad de meses que necesitamos para poder consolidar el mercado en esta región, lo que sea. Y la respuesta es, haz lo que tengas que hacer, pero que firme, ¿no? Entonces, cuando es haz lo que tengas que hacer, pero que firme, y hay dinero, digamos, que chequera abierta de por medio, pues se empiezan a cometer locuras, ¿no? A veces se deja mucho dinero sobre la mesa. Yo siempre lo dije a veces a la hora de comprometernos en contratos a hacer una cosa u otra, yo creo que al hacer las cosas tan rápidas, a lo mejor podemos haber gastado mucho menos de lo que gastamos, ¿no? Pero al fin del día, en aquella época, creo que eso está cambiando mucho hoy, pero en aquella época creo que primero cierra el contrato, do whatever it takes, fírmale el cheque que necesite, cierra el contrato y luego ya vemos, ¿no? Luego ya vemos cómo convertimos eso en un unit economic positivo y obviamente luego viene la responsabilidad de ella. Al cerrar ese contrato y haberte gastado esa cantidad de dinero, pues ahora hay que realmente cash in, ¿no? Y si es firmar a 500, 600 clientes, que ahora va a ser muy fácil firmarlos porque ya tienes a este tipo de cliente, pues hay que hacerlo ya. O sea, ya. A ese tipo de locuras me refiero. Me queda clarísimo y me encanta. O sea, me imaginaba, pero lo quería poner en perspectiva para el episodio. Y te lo pregunto porque definitivamente hoy en 2024, ahora lo mencionabas, hay una perspectiva distinta, ¿no? De cuidar cada dólar y regresar a no quemar de esa manera. Y obviamente habrá negocios que lo están haciendo todavía de esa manera porque a lo mejor tendrán el acceso a ese capital, pero ya no es el factor común. Y no creo que lo haya sido por mucho tiempo, fue poco. En el caso de ustedes, ¿qué dirías que detona? Hicieron seguramente muchas cosas bien y muchas cosas agresivas como las que mencionas. ¿Qué detona el paremos Latinoamérica y de repente de la noche a la mañana no existe esto en LATAM? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Llegó COVID y lo primero que murió fue la industria hospitalaria. Entonces nos quedamos sin clientes. O sea, y ya. Y esa es la única respuesta de por qué Hoyo dejó de operar en México. No hay otra realmente. Ahora, si el COVID no hubiera sucedido, si hubiéramos seguido creciendo a esa velocidad que estábamos creciendo, que posiblemente en un futuro vendría una caída, es muy probable. Como miles de otras empresas que han crecido estrepitosamente, también, ¿no? Siempre dicen por ahí que lo que sube rápido también baja rápido, ¿no? Entonces, miles de factores podrían haber sido para que hubiera algún golpe, no sé si para llevarla a cerrar operaciones como pasó por COVID, pero sí a dar un golpe duro, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, en mi opinión, después de haber operado algunas startups y de estar de inversionista, generalmente es eso, ¿no? Es la falta de análisis al momento de tomar decisiones, tanto económicas como operativas. Es la falta de decir, vamos a darnos un día para ver qué tanto dinero podemos comprometer en este proyecto y que realmente tengamos un retorno sobre la inversión de este dinero que vamos a poner rápido y o que haga sentido versus firma el cheque y que firma el contrato y ya vemos mañana, ¿no? Como en aquella época era muy fácil aventarle los problemas al Mario de mañana. Como hoy ya cumplí, hoy me pongo la estrellita, hoy nos vamos a celebrar y lo que pase con ese contrato y si la empresa pierde dinero o no por ese contrato, pues el Mario de Mariana ya tendrá un problema, ¿no? Pero el Mario de hoy se va a ir ahorita mismo a celebrar con unas cervezas con los compañeros que firmamos ese contrato, ¿no? Pasaba muchísimo eso. Es muy loco lo que dices, porque al final del día es el mindset de la compañía. O nadie está pensando en el del mañana, todos están festejando el de hoy
Y efectivamente empiezas a acumular una serie de cosas que eventualmente te alcanzan. Y es porque necesitas crecer a esa velocidad para que la empresa sea exitosa. O sea, no es porque sí, no es porque nadie haya pensado en el mañana, es porque en ese momento lo que necesitas es tener un montón de clientes que usen tu plataforma para que tu empresa y tu producto funcionen. De acuerdo. Ahora, después de esa experiencia, te vas a Rappi. Y me llama mucho la atención el next step, porque es un next step a una compañía que desde afuera pareciera tener la misma dinámica, agresividad, quemar dinero, etcétera. Cuéntanos cuál es de pronto tu razonamiento hacia ese lugar y cómo compararías esa experiencia, porque seguramente son experiencias distintas. A ver, Rappi evidentemente es una gran compañía, sigue operando en todos los países en donde la conocemos y la usamos todos los días, ¿no? Entonces seguro son experiencias distintas, pero me llama la atención que desde afuera las podrías mirar en una estrategia muy similar de agresividad y que me hace pensar que a lo mejor en ese momento de incertidumbre de esto se está acabando y necesito el siguiente paso, potencialmente la evaluarías pues con pincitas, ¿no? Decir, uy, ¿será el paso evidente? Para haber entrado a Rappi, realmente nunca consideré si Rappi iba a existir 6 meses después o no. Claramente era fácil pensar que sí, porque era una empresa mucho más consolidada y por mucho que fuese igual de agresiva, no creo que se pueda comparar la agresividad, pero por mucho que fuese igual de agresiva que Hoyo, pues era una empresa mucho más consolidada, con unos ingresos mucho mayores, con una experiencia mucho mayor, un equipo mucho más grande y mucho más experimentado posiblemente que el que había en Hoyo, ¿no? Y cuando he experimentado me refiero a más tiempo operando esa empresa en esa industria y habiendo aprendido de millones de errores que te contaban desde el primer día, ¿no? Como quiera, René, si hay alguien por ahí escuchándonos que va a tomar en consideración fuertemente para tomar o no tomar un trabajo, si esa startup en la que va a entrar va a existir o no en un año, creo que se está equivocando la industria y debería de olvidarse por completo de trabajar para una startup, ¿no? Porque la respuesta es, la empresa puede morir esta misma tarde y es normal o pudiera ser normal, ¿no? O sea, estabilidad profesional en cuanto a trabajar ahí, que tengas un trabajo para la larga y que yo quiero tener un sueldo X porque viene mi familia y tengo planeado tener un hijo en un año y comprarme una casa en 3. El mundo del startup no es para tener esa estabilidad laboral ni financiera, ¿no? Funciona muy diferente, ¿no? Por eso vemos también muchísima gente soltera, mucho joven, es el candidato ideal para trabajar en una empresa en la que le va a demandar millones de horas al día y que no va a existir esa estabilidad, ¿no? Y que brincan de un lado a otro a veces muy fácilmente, ¿no? Nunca lo consideré, sí. No, pero está buenísimo. O sea, me encanta la honestidad de tu respuesta, porque es real. Esto hay que tener piel gruesa y no hay otra explicación y no necesariamente las decisiones son racionales, ¿no? No, y tienes que entender los riesgos de trabajar ahí. Ayer hablaba con un ex compañero de una startup y me decía, oye, pues es que no me pagaron en 2, 3 meses, nos estuvieron así moviendo un montón de tiempo y al final, pues nos salimos y sí conseguí más o menos recuperar lo que me debían de los meses, pero pues sin ningún tipo de dinero extra, ¿no? Sin ningún tipo de service package. Entonces, ¿y cómo ves? Digo, pues mira, la verdad es que es algo muy normal en este mundo. Las empresas estas, no voy a generalizar, pero el 99% cuando se retrasan con los pagos a los empleados y te corren y no te pueden pagar los 3 meses, ¿no? Por ley en México, por ejemplo, pues no es porque quieran, no es porque sean malos, es porque no hay dinero. Y a lo mejor a ti te importa poco, pero posiblemente en ese tipo de situación, los fundadores del top management, si tú como empleado de X nivel llevas 2, 3 meses sin cobrar, posiblemente llevan 6 meses sin agarrar un centavo de la empresa, ¿no? Para intentar hacer que funcione, para el poco dinero que hay, aventarlo a los empleados que están al fin del día haciendo que las cosas se muevan. Y es normal. O sea, uno no puede entrar a ese mundo pensando en una estabilidad financiera y laboral como puede entrar a trabajar a un Cemex o a un Alfa o a un Bimbo, ¿no? O sea, imposible. Completamente de acuerdo. Y creo que eso tampoco lo define el tamaño de la startup o los años que lleve en el mercado, ¿no? O sea, como bien lo decías, en el momento en el que tú te sumas a Rappi, pues es una compañía que ya tenía muchos años en el mercado, consolidada, con muchos aprendizajes, como mencionas, pero efectivamente, hasta hace 2 años todavía la gente hablaba de ¿será que se pueda morir o no este gran unicornio colombiano, no? Sí, ha habido un montón de noticias, un montón de especulaciones y no te voy a contar mi perspectiva específica a eso, pero cualquier empresa de cualquier tamaño
unicornio o no unicornio, con las cosas que tiene que hacer y de las cosas que sobrevive. A veces sobrevive de 3 o 4 liguitas que están por romperse, y si no consigues amarrar una quinta liga por aquí, cuando se rompan las dos acá, se desmorona todo. Y no importa el tiempo que lleves en el mercado, no importa lo que transacciones, lo que importa realmente al fin del día es como el bottom line del P&L. Y si no eres profitable y self-sustainable, dependes de un montón de cosas más. Y en cuanto seas una empresa que no tiene un EBITDA positivo o que deba un montón de dinero, aunque tenga un EBITDA positivo de pago a inversionistas o de deuda, pues la empresa está libre de caerse de un día a otro. Tú te fuiste por el camino de mucha adrenalina desde mi punto de vista. Dos grandes compañías donde seguramente puedes aprender muchas cosas. Y eso te pudo, desde mi punto de vista, haber dado una gran experiencia que seguro es la que te dio, porque de lo contrario, la mala experiencia seguramente te hubiera alejado del mundo de las startups. Y fue lo contrario, te fuiste full in, fuiste a trabajar a otras startups, pero luego fuiste a construir un portafolio de hoy, como mencionábamos al inicio, de 15 compañías y que seguramente va a seguir creciendo. ¿Qué fue lo que te hizo, pues yo pensaría como ir full in a este mundo que todavía sigue siendo muy nuevo para muchos? Sí, pues precisamente que entendí el mundo, que empecé a conocer cómo funcionaba, ¿no? Un ejemplo muy ridículo es que mucha gente le tiene miedo al avión, le tiene miedo a volar. Y normalmente ese miedo es no fundamentado, es porque no saben cómo se vuela un avión, es porque no saben cómo funciona la turbulencia, cómo funciona el ala moviéndose en el aire, cómo le empuja el avión hacia arriba en lugar de hacia abajo. Entonces, en cuanto conoces todo eso, se te puede quitar ese miedo, ¿no? De subirte a un avión. Y a mí me pasó un poco lo mismo. Si bien es muy anormal este mundo versus un mundo corporativo y hay muchos cambios, pues lo vas comprendiendo y entonces es más fácil invertir, ¿no? Entonces, primeramente, yo siempre lo digo, ¿no? En el mundo de startup, a lo mejor hay gente que es mucho más agresiva que yo. Yo no me considero agresivo en la parte como inversionista, pero primeramente el 100% del capital que invierto en estas empresas es dinero que si se te cae un día de la bolsa y vas caminando por la calle y te das la vuelta y ya no está, pues ni modo, ¿no? El dinero que pues obviamente lo pones después de hacer análisis y después de un montón de cosas, esperando que tenga un retorno muy, muy alto, pero también tiene un riesgo tan grande que yo creo que nadie, yo, yo específicamente, no lo pondría si no fuese dinero que pudiera gastarme en una fiesta un día y se perdió, ¿no? Empezando por ahí, sigo invirtiendo en este tipo de empresas. Me divierte mucho conocer industrias nuevas, productos nuevos, las locuras de los niños hoy en día, cómo se les ocurren. Al fin del día, una startup, pues, como cualquier otra empresa en general, existe para resolver un problema, ¿no? Pero en la parte esta más tecnológica y de movimiento más rápido, pues hace que sean normalmente soluciones radicales, soluciones distintas, con mucha tecnología, y eso me divierte porque pues, puedes ser parte de un cambio importante en la sociedad, en la forma de vivir de alguien. Hace poquito escuché un pitch de una persona que tiene un aparato que se pone en el pecho a la gente ciega y para sustituir al bastón. Entonces, pues el impacto que eso puede llegar a tener es increíble, ¿no? O sea, puedes cambiar la vida de millones de personas en el mundo apoyando a una empresa como estas, ¿no? A una startup como estas. Entonces, esa es la parte que a mí me mantuvo del lado del inversionista. Sí, ahorita mientras te escucho, no puedo evitar pensar algo que he repetido en varios episodios y que constantemente es un común denominador. Hablas de impacto y hablas de hacer algo que a ti te divierte, de cambiar la vida de millones de personas. Y también hablas de qué es dinero que estás dispuesto a perder. Entonces, la definición que encuentro común en la mayoría de los ángeles inversionistas, siempre, y lo he repetido muchas veces, es que somos unos románticos. O sea, lo hacemos primero por una motivación y luego por lo financiero. Pero también tiene que existir lo financiero. O sea, tampoco podemos hablar como si no nos importara, porque el dinero no es ilimitado. Entonces, si pudieras tener la capacidad de encontrarle como una segunda prioridad lo financiero, te permite seguir haciendo más de tu motivación número uno, reciclar capital y seguirlo invirtiendo. ¿Cómo piensas exactamente? No es caridad y a veces suena a que lo hacemos por románticos, pero obviamente está lo financiero. ¿Cómo piensas tú alrededor de cómo, ok, estás dispuesto a perderlo, estás dispuesto a asumir el riesgo? Eso ya nos queda claro a todos. ¿Cómo se ven los retornos en las inversiones
en el futuro? O sea, ¿cómo proyectas retornos para poder ver dinero de vuelta? Pues es muy difícil. No tengo una respuesta a eso. Quizá debería de tenerla, no lo tengo. Por ahí hay un montón de historia y de libros que hablan, puedes hablar con cualquier socio de los fondos de inversión de Venture Capital y obviamente la apuesta siempre es que le inviertes a 10 y como 8 o 7 mueren, una la truena y otra le va bien y con eso tienes una inversión, aunque hayan muerto 7, 8 empresas de las 10, con eso tienes una inversión positiva e interesante, ¿no? En tu portafolio o en las empresas que invertiste. Pero, y esa es la respuesta que siempre he escuchado y con la que nos vamos. Realmente yo no puedo evitar pensar de decir, pues yo estoy invirtiendo, o sea, no es como que escogí a las 2 o 3 que les va a ir bien y a las otras escogí a las que les va a ir, o sea, yo obviamente estoy intentando invertir en que todas la truenen, ¿no? Al fin del día, todas tienen que ser empresas que la truenen y obviamente me encantaría que todas tuvieran 2000x en 3, 4 años, ¿no? Entonces, no hay una respuesta. Los fondos de inversión tendrán sus formas de hacerlo. Yo no soy un fondo de inversión, yo manejo un family office y dentro de ese family office una pequeña parte del capital va para venture capital y yo lo que intento es a través de las ideas, de las industrias y del equipo que se me pone por delante y después de muchas conversaciones sobre cómo puede crecer y qué impacto puede tener y cómo puede ser la salida, que eso es muy importante. Esto va a ir a la bolsa, esto se le va a vender a un Microsoft, esto, ¿qué va a pasar con esto en 3, 4 años? ¿No? ¿Cómo vamos a recuperar el dinero? Pues en base a eso, pienso que en todas las que invierto, que obviamente es mentira, ojalá y fuese así, pues van a ser muy exitosas, ¿no? De hecho, yo creo que más allá de decir no tengo respuesta, esa es la respuesta y me encanta que lo digas tan crudo como lo piensas porque, a ver, es una realidad que ahorita mencionabas el ejemplo de un portafolio de 10 y que 7 a lo mejor van a fracasar. Obvio, no escribes un cheque diciendo, esta es una de las 7, ¿no? Lo escribes teniendo convicción a que todas van a ser exitosas porque crees en ese equipo, ¿no? Totalmente. Y si no creyeras en él, pues no inviertes. Pero es una realidad que pues, estadísticamente el 70, 75, 80% de ese dinero que inviertes se va completamente a la basura, ¿no? Y dependes de los altos retornos de ese 20% o dos empresas que cubran el costo de la inversión de las otras 8 más tu regreso de dinero, no tu ROI. Correcto. O sea, regresando al qué te hizo enamorarte de esto, pues es haber entendido y parte de entenderlo es entender el alto riesgo, pero también entender por lo que estoy escuchando que es un negocio de alta convicción. O sea, el día que escribo un cheque, creo que esta compañía va a ser exitosa y me va a regresar capital. Y si lo pierdo, ni modo, entendí ese riesgo, ¿no? Mario, te quiero cambiar ahora sí un poquito el tema hacia el involucramiento con inversiones. ¿Cuál es la primera inversión que haces? La primera inversión que hice fue Clara, lo cual también hizo muy fácilmente que fuera a hacer la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Porque fue una empresa que le ha ido muy bien y que desde un principio iba creciendo y bueno, pues fue suerte de principiante, quizá, el que haya sido esa. Quiero hablar justo de esa suerte de principiante porque recordaba cuando me contaste tu historia antes de grabar este episodio que nos conocimos y tenía la intuición de que era Clara la primera. Y eso es una cosa muy rara, ¿no? Conozco 3 ángeles que han estado en episodios anteriores que han hecho inversiones en unicornios de hoy. En el caso de, tengo a Ronnie de Ecuador, en Kushki, conozco gente que ha hecho Clara, Corner Shop y varias. Y el factor común que encuentro en todas ellas y que no creo que sea de lo que define el éxito es que todos conocían a los founders antes de que empezaran esas compañías. Había una relación previa existente de amistad, de haber estudiado juntos, de haber estado en las mismas comunidades, etcétera. ¿Cuál es, en tu caso, la relación previa o cómo conoces un Clara que de repente mañana es unicornio? Sí, pues a ver, Gerardo, uno de los 2 founders, es de mi grupo de amigos cercano. Yo llegué a México en el 97, llegué a un colegio en Monterrey, me pusieron una generación y ahí estaba él, ¿no? Entonces lo conozco desde que tengo 10 años. Fue parte del grupo de amigos en el que yo entré y de los cuales hoy en día todavía nos vemos una vez a la semana y salimos con nuestras parejas y nos vemos muchísimo, ¿no? Él obviamente menos porque ya ni vive en Monterrey y está súper ocupado, pero pues es una persona muy cercana a mí. Y cuando voy saliendo de Hoyo, lo busco y empiezo a hablar con él de,
opciones, cómo ve lo que está pasando con el COVID, qué oportunidades cree él que existen para mí de involucrarme mucho más en este mundo del cual me estaba enamorando, tanto el lado de operación como el lado del inversionista. Él me presenta a un fondo de inversión muy grande con el cual invierto con él como primera inversión y angel investor. Y es una persona en la cual confío mucho. Entonces, si es verdad que cuando me hacen un pitch una persona que no conozco, aunque venga recomendada de alguien, pues hay que hacer un estudio y hay que inventarse 1000 veces en tu cabeza 1000 cosas que no conoces, de si es bueno, si es malo, si es trabajador, si no, si te habla de que le gusta jugar golf, tienes que pensar si este tipo se va a ir a jugar golf 3 veces por semana y no va a estar en la empresa, ¿no? Tienes que pensar 50,000 cosas que cuando la persona que tienes enfrente es una persona que conoces de más de 20 años, que encima es muy amigo tuyo, que es una amistad, es de confianza, sabes lo trabajador que es y todo eso ya sabes cómo es, ¿no? No hace falta hacer las preguntas, lo has vivido, pues es muy fácil decir, órale, yo entro, ¿no? Te hacía esta pregunta y es súper interesante porque me digo que validas cómo inicié la pregunta. Una relación de 20 años de amistad, o sea, encima de amistad en serio, no un conocido nada más. Y evidentemente eso no define el éxito de una compañía, pero sí define acceso a deal flow. Y eso es interesante. En Jerry, y lo quiero realmente como dejar claro, porque nosotros invertimos en Jerry en alguna de sus compañías previas, 2 o 3 antes que Clara. Y simplemente nosotros no le atinamos a la compañía de Jerry. Tú sí le atinaste a la compañía de Jerry. Entonces, para ti, acabas de definir varias cosas que me suenan interesantes. O sea, es generar confianza en el equipo. Y para ti fue muy fácil generar confianza en Jerry por 20 años de amistad. Y lo has visto hacer cosas en el pasado. Cuando estás evaluando una compañía que no existe eso, porque ¿cuántos Jerrys conoces? Hay pocos y están en tu círculo de amigos. ¿Cómo logras generar esa confianza? Al final del día, cuando me pongo a pensar en cuál es la definición de un ángel inversionista, la realidad es que pienso que no, la definición no incluye la palabra inversionista. La definición incluye, para mí, que es un voto de confianza en una persona y resulta que es basado en inversión. ¿Cómo logras generar eso con las otras 10, 14 que no tenías esa relación previa? Pues no se puede. O sea, el voto de confianza lo haces si haces tu due diligence, buscas a gente que tengan en común amistades o que lo conozcan, preguntas, intentas hacer esos 20 años que yo tenía de experiencia de conocer a Jerry, pues intentas en un par de semanas o en un par de días o en lo que sea, a través de un montón de gente que puedas tener en común, intentas como entender esa persona quién es y cómo trabaja y un poco de su background, ¿no? Que él no te va a contar. No se puede. Por eso siempre va a ser más fácil invertir con alguien que conoces de hace muchos años. Por supuesto, si esa persona te genera confianza para tener y cuidar y crecer tu dinero, ¿no? No siempre es el caso. Puede haber otras amistades a las que no le darías dinero nunca, ¿no? Y conoces muy bien y siguen siendo buena gente, ¿no? Entonces no se puede, realmente no se puede. Pues eso es parte de lo difícil de ser ángel inversionista, que tienes que intentar entender todo eso que mueve a esta persona, su background, y hacerlo pues medio ciego. Y luego preguntas a un montón de gente que qué les parece y tal, pero pues si le preguntas a sus amigos, pues no van a hablar mal de él nunca, no te van a decir las verdades, ¿no? Entonces, eso es imposible hacer con alguien que no conoces. De acuerdo. Y nada más como para poder entender cómo funcionas como inversionista, de las 15 que tienes, porcentualmente, ¿cuántas tenías una relación previa y cuántas son, pues, de que pues, te llega gente o referido, LinkedIn, lo que sea, ¿no? 3 había alguna relación previa, nada que ver con lo de Clara, y el resto fueron referencias, me llegaron por miles de sitios como me llegan. En LinkedIn tengo todas las semanas gente que me quiere hacer un pitch y bueno, una vez que entras un poco al medio entre la gente que coinversionistas tuyos o ex empleados de empresa, etcétera, pues te van recomendando, saben que yo soy una persona que invierto un poco en esto, entonces te van buscando por todos lados, ¿no? Pero sí, tres conocía
a uno espectacularmente, a dos sabía quiénes eran y poco más, y los otros es gente que el primer contacto que tuve con ellos fue para decirme: hola, me llamo Jaime y esto es mi startup, déjame te la presento para ver qué opinas. Súper. No, valida lo que quería mostrar haciéndote estas preguntas. Es la definición de nuestra industria, así funciona. Y la realidad es que la relación previa con un potencial unicornio cuando están haciendo es una probabilidad chiquititita, pero pues conozco curiosamente varias historias así. Mario, quiero enfocarme en algo de Clara en particular. Es una compañía reciente, no es que lleve 10 años en el mercado. Sin embargo, gracias a que ha levantado un buen monto de capital, alcanza esta categoría y es una etiqueta realmente de unicornio. Y entonces hoy podemos decir que pues es una compañía exitosa, pero en realidad creo que los negocios exitosos son aquellos que toman mucho tiempo en construir y que el precio de una compañía como Clara, y no quiero desmeritar nada, simplemente hablando con la realidad, pues cuando recibe una inversión de ese tamaño y le pone ese precio, pues quiere decir que está cuidando su dilución y también quiere decir que ahora tiene capital para construir sobre esa oportunidad. ¿Qué significa para un ángel como tú el decir, ok, esto hoy vale en papel tanto, lo puedes liquidar, puedes, o sea, vender tu participación? ¿Cómo mides ese éxito? Cuéntanos un poquito, porque es padrísimo decir soy inversionista de una de estas compañías, pero en la realidad, ¿qué significa? Pues tienes que buscar un montón de cosas intangibles para poder evaluar el valor real de tu participación en esa empresa, ¿no? Están los números, por supuesto que están los números, pero uno, alguien tiene que comprarte la participación hoy, si quisieras vender, ¿no? Y eso, pues siempre te la van a comprar a un buen descuento de lo que teóricamente en papeles va en la empresa, ¿no? Y dos, como yo siempre he dicho, hasta que no haya un exit, pues tu dinero tiene una proyección de mucho valor, pero tú no tienes nada asegurado, tú no tienes nada en el bolsillo. Entonces, es otra parte difícil de esto, si quieres mantener la inversión o ver si se busca alguien para que te la compre hoy o no, pues más que los números es esa parte intangible de entender hacia dónde va, quién pudiera estar ya interesado para ver si hace un M&A, si es una empresa que se puede ir a la bolsa, pues en qué momento pudiera irse y cómo están los planes de... Los números valen poco para poder verte dentro de esa inversión y el valor que se ha generado a día de hoy, siempre y cuando tú ese dinero no hagas un cash-in real y no se vaya el dinero a tu cuenta de banco, ¿no? El dinero vale poco. Como bien dices, la evaluación es lo que es, ¿no? Lo que sí te deja muy tranquilo normalmente, y a veces tampoco significa nada, pero lo que te deja tranquilo es, oye, hay un montón de gente, hay un montón de inversionistas, y cuando hablo de inversionistas y de gente, estoy hablando de, ya a estos niveles, ya no estoy hablando de ángeles, estoy hablando de como los fondos más grandes del mundo que se dedican a invertir en este tipo de empresas, que le están metiendo mucho dinero a una empresa como esta, lo cual eso genera mucha confianza, ¿no? Porque pues, ellos son los más expertos en el mundo en invertir en venture capital, y si están metiéndole mucho dinero a día de hoy a una empresa en la que tú estás metido, pues that's always good news. No significa que vayas a recuperar tu dinero o que vaya a valer 50 millones de dólares más o menos de lo que metiste, pero sí significa que, por lo menos a los ojos de los expertos, esa empresa va en buen camino, si no, no invertirían su capital ahí. De acuerdo. Tú pusiste un cheque, como hace rato decía, haciendo un voto de confianza, en este caso en Jerry, y eventualmente llegaron los que invierten en esa etapa y no están invirtiendo en un voto de confianza, sino ya están evaluando una compañía de verdad y hacen su trabajo de debida diligencia, ¿no? Sí, la forma en la que entré yo versus lo que entran estas empresas grandes o estos fondos no tiene absolutamente nada que ver. Oye, a ver, en tu perspectiva, ¿cuál es tu forma de participar cuando ya la compañía está en este tipo de dinámicas? Porque he escuchado gente, igual en conversaciones previas de episodios previos, que dice, mira, René, yo no soy el que se va a quedar hasta el final. Yo en una de esas, cuando entra un inversionista de estos grandes y quiere limpiar el cap table, prefiero vender. Y a lo mejor eso es un múltiplo conservador, pero no me voy hasta el final. Yo con 5x estoy bien, con 10x estoy bien y estoy cómodo si me pierdo el 1000x, ¿no?
o tú estás all in hasta el final. En el caso, digo, viviendo ya una experiencia como esa, probablemente tuviste oportunidad de vender y de tomar esa decisión. ¿Qué tipo de inversionista eres tú? No sé, no sé ni uno ni otro porque solamente he tenido la oportunidad de momento de pensármelo con una empresa. Entonces, tampoco creo que el seguir siendo inversionista hoy y no haber vendido hace meses o años me defina como tipo de inversionista. Entonces, no lo sé. Yo creo que hago lo correcto para mí y yo creo que esta empresa todavía tiene mucho por crecer. La gente que invierte le mete cada vez más cariño. Ha habido rondas buenísimas. Los números están, los clientes, platicas con los usuarios y la gente está encantada con el producto. Entonces yo de momento sigo siendo inversionista de Clara porque creo que esta empresa le queda mucho por crecer y va a ser 1000 veces más exitosa de lo que ya es hoy en día, ¿no? Pero quizás si fuera otro caso o si tuviera un happy problem de tener otra empresa que estuviese invertido yo, que estuviese en este nivel ahora mismo o en ese tipo de evaluación, quizá podría empezar a ver más negro el panorama de a lo mejor lleva un año atorada el crecimiento de los clientes o a lo mejor la industria está cambiando y el producto ya no es muy fancy, tienen que renovar el producto para que esto siga funcionando, etcétera, etcétera. Y a lo mejor pudiera haber sido un poco más tarde porque tuvieran comprado las acciones más caras 6 meses antes de este tipo de problemas, pero pues ahí posiblemente buscaría salir, ¿no? Pero claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si supiéramos en cuánto va a estar cotizando el dólar mañana contra el peso, pues todos iríamos a comprar o a vender en este momento, ¿no? No lo sabemos. Entonces, no sé qué tipo de inversionista soy. Hoy en día, hablando de Clara, creo que esta empresa es muy exitosa, pero todavía le queda muchísimo más por crecer y muchísimas más cosas interesantes y por lo mismo yo sigo dentro de Clara como inversionista. Sí, es cierto, una decisión no te define y yo creo que ni 10 sumadas te definen porque también uno toma sus decisiones con los data points que tiene en ese momento y también tienes que considerar que a lo largo de los años de experiencia vas a tomar decisiones hoy a lo mejor diferentes que las hubieras tomado hace 10 años, ¿no? No, y el momento en tu vida, ¿no? Dios no lo quiera, necesite dinero dentro de X tiempo, por lo que sea, y esté obligado, igual que mucha gente malvende una casa porque tuvo algún problema y necesita flujo de efectivo inmediato, pues esos son miles de factores que pueden afectar la decisión de desinvertir en una empresa como esta, ¿no? Pero quitando todos esos factores, yo nuevamente insisto, todo el dinero que he invertido de momento en este mundo es dinero que si se me caía del bolsillo no pasaba nada. Entonces, quizá si no hablamos de Clara en específico y hablamos en general, pues creo que soy más de all-in, que estoy a gusto con un 4 o 5X y me voy porque pues ese dinero realmente está invertido para un all-in. Ese fue el objetivo principal de esa cantidad de dinero que se invirtió en estas empresas. Alto riesgo también está alto retorno. Mario, hablemos del family office porque creo hoy es un tema increíblemente relevante y ojalá podamos inspirar a otros a partir de lo que nos cuentes. Hace 11 años, que es cuando yo estaba empezando esto, no había mucho apetito de un family office porque generacionalmente quien todavía lideraba o negocios familiares o patrimonio familiar, etcétera, era más conservador. Y a lo largo de los años hemos visto las nuevas generaciones empujando a hacer cosas diferentes y nuevas, incluido Venture Capital. Cuando eso ha pasado, nos ha tocado ver de todo. A la generación nueva empujando, pero arriba el tomador de decisión bloqueando, la nueva generación tomando ahora el control de la toma de decisiones o convenciendo a la generación que antes estaba negada. Entonces, lo que naturalmente me hace pensar de cosas que te quisiera preguntar es, tu caso tal vez es atípico a la estructura que acabo de describir, porque cuando me platicaste que lo que haces tú es como a Family Office, también me dijiste, soy un one-man show, no hay una estructura, soy yo defino estrategia, yo tomo decisiones, yo soy el que trabaja con las compañías, con lo cual, pues definitivamente tienes más el rol de un ángel inversionista apalancado detrás de un family office, como yo lo interpreté. Pero sí creo que internamente, al final del día, hacer Venture Capital probablemente requirió que tú internamente hacia la familia mostraras una estrategia o hicieras un cambio de mindset para que hoy forme parte de lo que hoy tú estás dirigiendo.
Cuéntanos un poquito de eso. En mi caso siempre fue muy fácil. Realmente sí es un one-man show la parte operativa y las decisiones siempre han sido muy fáciles de tomar, pero en las decisiones se considera más gente, no solamente yo. Pero normalmente cuando llevo algo a una mesa después de haberlo estudiado y el por qué me gusta o lo que sea, hablando específicamente de Venture Capital, normalmente hay un back and forth para entender y cómo se ven las cosas, pero ha sido fácil la decisión para las personas que al fin del día opinamos, ¿no? Eso es así. En mi caso es muy sencillo. Realmente conozco otra gente que tiene family offices o que trabaja para family offices y volvemos al mundo corporativo de back and forth, de discutir, de pelear y de no estar de acuerdo. Realmente nosotros lo que hicimos fue como el family office empezó como me imagino que deberían de empezar todos, no lo sé, no tenemos experiencia dentro de un family office fuera del mío, como organizando un poco qué es lo que se tiene en la familia, cuáles son los objetivos que pretendemos en los próximos 20 años y en base a eso, en dónde queremos invertir de los 10 pesos que tenemos, dónde va a ir cada uno de esos 10 pesos y por qué y cuánto es lo que más o menos esperamos que se regrese en cada uno de los objetivos de esas inversiones. Y entonces estamos de acuerdo, esto nos gusta, sí, listo, ¿no? Y entonces ahora a operar un poco. En mi caso fue muy sencillo. Mucha gente lo hace sin considerarse un family office. A veces mucha gente me ha dicho, oye, güey, pues tú no tienes un family office, nomás, tú eres nomás el que organiza las finanzas de alguna manera o algunas inversiones de tu familia. Pues sí, creo que eso es un family office al fin del día. Si lo haces con buen análisis, si le dedicas horas a la semana a escuchar pitches, a hablar con asesores financieros, a entender cómo mejorar un portafolio de alguna inversión, pues eso es un family office, ¿no? Al fin del día, o por lo menos en mi definición. Puedo estar equivocado o puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo, ¿no? Es así de fácil, no hay que complicarla. Eso sí, conozco un montón de gente que trabaja en family offices, tanto gente que es familiar como gente que no es familiar, que son empleados de un family office. Y lo que bien mencionas específicamente hablando de la asignación de capital a capital de riesgo, ha sido un tema con generaciones más grandes, ¿no? Puede haber hijos de 30, 40, 45, 50 años, en donde el padre, por simplificar el ejemplo, sigue estando vivo y cuando le llevan una idea de un venture capital y le explican cómo funciona este nuevo producto que va a revolucionar X mercado, pues el padre lo primero que hace es reírse o llorar pensando en la tontería que le acaban de contar sus hijos y cómo quieren tirar el dinero a la basura, ¿no? Pasa muchísimo y es normal. Yo entiendo que la gente mayor o que no haya conocido esto de una etapa más temprana en su vida, pues le tenga miedo o risa a este tipo de inversiones. En mi caso, gracias a Dios, no es el caso porque la verdad es que mi padre, quien es con el que veo realmente todo este tema, tuvo un puesto muy alto en una empresa muy grande y constantemente fue una persona que para su trabajo y por convicción propia estuvo leyendo, estuvo investigando, estuvo en tipo cursos de este mundo inclusive, ¿no? Entonces es una persona que le entiende a este mundo, ¿no? Interesante. Entonces, en tu caso, medianamente tu papá ya había comprado o validado, yo creo que validado, que pues esta industria tiene pies y cabeza, mientras que otros, como bien mencionas, dicen, no, estos quieren un presupuesto para tirarlo a la basura, ¿no? Sí, totalmente. Curioso, el otro día justo con Santiago platicábamos de cómo contrarrestar esa incredulidad de lo que algunos tienen de esta industria y hablábamos es innegable el impacto que tiene la inversión en empresas de tecnología. Podrías estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero muy probablemente, quien seas, hoy utilizas múltiples servicios donde puedes percibir ese valor. Desde subirte a un Uber, comprar un boleto de avión, transaccionar una tarjeta de crédito en un clip, en un café. O sea, es innegable el valor construido allá afuera por compañías que partieron de cero con dinero de Venture Capital. Claro, lo que pasa es que esa persona que no cree en Venture Capital o que lo ve como algo con mucho riesgo, cuando transacciona su tarjeta en Clip o cuando se sube a Uber, lo ve como un trabajo que está, o sea, como un negocio que está súper consolidado. Y a veces ni siquiera se ha puesto a pensar, ni se imagina que esa empresa empezaron 3 niños en su cochera, como a lo mejor Amazon, ¿no? O Facebook o lo que sea. Entonces, no se lo imaginan. Completamente de acuerdo. Al final del día, parte de nuestro trabajo, Mario, y que seguramente te toca a ti desde tu rol como ángel inversionista,
somos evangelizadores de nuestra industria y no es difícil tener una conversación con a lo mejor alguien de otra generación y contarles nuestra perspectiva, lo que hemos aprendido. Creo que es parte incluso de nuestra responsabilidad actual como actores de este ecosistema. Para terminar, Mario, porque nos estamos acabando el tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta. Y es una pregunta con la que cierro todos mis episodios. Me encantaría que nos compartas un momento que haya sido de los más emocionantes o difíciles que han marcado más tu carrera profesional o como inversionista. Son preguntas complicadas porque a veces no sabes cuál escoger de todas. Mira, yo me remonto normalmente, a lo mejor por ahí ya se lo sabe alguna gente, pero me remonto a mi primer proyecto en BCG, en el cual ahí fue, en esa empresa fue donde aprendí realmente la definición de trabajo duro, la definición de horas de trabajo, en el cual la última semana de mi primer proyecto, de lunes a viernes, dormí un total de 6, 7 horas máximo en total, no por día. Y ahí empecé a darme cuenta de lo que realmente es trabajo, ¿no? Y sufrí mucho y hubo un momento en el que yo me desesperé tanto que pensé que eso no era para mí, que yo no valía para eso. Veía a otra gente hacerlo y entonces yo no valgo lo mismo. Esta gente es mejor que yo no pertenezco aquí. Un montón de cosas, ¿no? Que si hubiese llegado a actuar en ello en ese momento, mi vida hoy sería muy diferente. Mi carrera posiblemente sería muy distinta y posiblemente no estaríamos aquí tú y yo hablando porque quizá no estaría en este mundo, o si hubiera entrado a este mundo hubiera entrado de otra manera o por otro lado, ¿no? Entonces eso me enseñó mucho a que a veces nos encontramos con problemas y nos queremos tirar al suelo y derrotar y bueno, así como las startups de un día para otro mueren, o de una startup que está prácticamente muerta, alguien llega, le mete lana y se convierte en un unicornio, pues lo mismo pasa con nuestras carreras profesionales y con nuestros sueños, y hay que aguantarle tantito, ¿no? Y si pretendemos algo, por muy difícil que sea, let's wait porque trabajando todo sale. Gracias por compartirnos. Siempre esta pregunta me valida que es una gran pregunta. Nunca sé qué va a haber de respuesta de vuelta y siempre me encanta escuchar esas historias. Gracias por compartirla. Coincido contigo. O sea, al final del día ese trabajo duro, cuando lo llevo a cómo pienso alrededor de startups y el éxito, no hay shortcuts al éxito. Solamente hay trabajo duro. Y me encanta, lo resumiría lo último que dijiste, como no escuchar a tu síndrome del impostor, porque si no, quién sabe dónde estaríamos. Totalmente. Y la mayoría de la gente que inclusive ha pasado por esto, tú le preguntas, bueno, ¿cambiarías algo para, o sea, y la mayoría luego te dice, no, yo así, la vida que he tenido yo la mantendría, ¿no? Entonces, generalmente a veces ni se dan cuenta, pero lo que han hecho es justamente a lo mejor no considerar la opinión de ese síndrome de impostor y seguir para adelante y listo. Me encanta. Con eso cerramos este episodio. Mario, mil gracias por acompañarme en este episodio. Fue en verdad una gran conversación. ¿Cómo podemos decirle a la gente que te puede encontrar en caso de que te quiera contactar para hablar de inversiones, presentarte una compañía? Pues en LinkedIn me pueden encontrar Mario Romero, creo que es Marose, sí, Marose, mi nombre de LinkedIn, y por ahí me escriben un mensaje, me agregan y encantado de seguir estas discusiones con gente que esté buscando nuevas opiniones o mi perspectiva sobre algo. Excelente. Pues Mario, mil gracias. Para todos los que nos escuchan, también me puedes encontrar en LinkedIn. Yo soy René Lomelí. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y te recuerdo que tenemos la página de angelesdelatam.com, en donde te invito a que te sumes a ser parte de un club de ángeles inversionistas, en caso de que seas ángel inversionista, y que también me busques si quieres tener un episodio y que grabemos un episodio en conjunto. Si eres emprendedor o emprendedora, estamos invirtiendo $300,000 en etapa temprana y me encantaría conocer tu compañía. Nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por acompañarnos.